Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos 1 hora y media de información por delante y empezamos hablando de discusiones vinculadas en un sentido amplio a la seguridad. El presidente de la República, Yamandu Orsi, dijo que el proceso en materia de seguridad que realizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un ejemplo a analizar. El mandatario centroamericano promovió el combate de las pandillas criminales y recibió denuncias de organizaciones internacionales por la violación de los derechos individuales. Estos dichos de Orsi, durante una entrevista que se dio en el marco del ciclo Desayunos Búsqueda, causaron varias repercusiones a nivel político. Más tarde, el propio Orsi aclaró que es imposible e inaceptable aplicar el método Bukele en Uruguay. Entrevistado en FM del Sol, dijo también en esa entrevista que es un ejemplo a analizar, no a seguir. Y si te parece, Martín, vamos ya mismo a escuchar al ministro del Interior, Carlos Negro, que está en el Parlamento. Lo vemos y lo escuchamos. Del hecho y lo encargan. Es un eslabón más alto en la organización y lógicamente eso nos debe llamar también a resaltar lo que es el logro de la investigación de la policía en este aspecto. ¿Está agotada? No, la investigación sigue y aspiramos a seguir subiendo en los escalones. ¿Sabes si esa persona que se está buscando está en territorio uruguayo? Yo no me puedo responder esa pregunta. Bien, muchas gracias a todos. Sí. Se cerró justo. Bien, tendremos el desarrollo de esta información más adelante, pero hay mucho más para compartir. Vamos a repasar los titulares. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por $500 millones para apoyar la transformación del sistema de transporte metropolitano de Montevideo. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, en una entrevista que concedió en España, celebró la discusión en torno al planteo del PIT-CNT de gravar a la porción más rica de la población. El subsecretario Martín Valcorba dijo que para el gobierno la discusión sobre la política tributaria terminará con la aprobación del presupuesto. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, recibió a su par de Argentina, a Pablo Quirno, y al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Según se desprende del encuentro, Argentina no pondrá obstáculos para la instalación en Paysandú de una planta industrial de hidrógeno verde. Los cerritos de indios son amontonamientos de tierra o arquitectura monumental. ¿Hubo conjuntos urbanos en territorio uruguayo hace 50 siglos? La última columna de Ciencia abordará una de las mayores noticias que está en desarrollo en Uruguay. El Banco de Previsión Social informó que más de 155.000 personas jubiladas y pensionistas de menores recursos recibirán en diciembre una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año. El gobierno ruso confirmó que un enviado estadounidense visitará Moscú la semana que viene para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el fin de abordar un plan de paz para Ucrania. Las lluvias en el sudeste asiático causaron inundaciones en algunas zonas de Tailandia y hasta el momento son 46 las personas muertas. En Indonesia, el temporal causó la muerte de al menos 8 personas. Siempre nuestra bienvenida se extiende a quienes siguen cada edición informativa y el resto de la programación de TV Ciudad a través de la web del canal tvciudad.uy y a través del canal de TV Ciudad en YouTube. También a quienes siguen estas ediciones informativas mediante Uniradio, la 107.7 de FM en Capital y cercanías, que en la web también retransmite MBD Noticias, siendo la dirección para poder escucharlo de esa forma uniradio.edu.uy. Natalia tiene un móvil más para presentar. Vamos a presentar dos, Martín, porque primero vamos a recibir a Martín Duarte para que nos cuente qué es lo que estaba diciendo el ministro del Interior que veíamos allí en la conferencia de prensa, pero agarramos justo el final. Martín, contanos, o por lo menos hacenos un adelanto. Así es, Natalia. Martín, justamente el ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo presente en la Comisión de Seguridad de Diputados sobre las 14 horas y bueno, finalizaba hace algunos minutos aquí en el Parlamento varios temas sobre la mesa, en particular el avance de las investigaciones en torno a los recientes atentados, en particular a Ana Ferrero, la fiscal en este caso de corte, y se refirió también
a otros temas. Por ejemplo, el instalado en esta jornada y que generó varias repercusiones políticas acerca de las declaraciones en esta mañana en búsqueda de Yamandu Orsi en estudiar del modelo Bukele en El Salvador. Al respecto, el ministro, y en un ratito quizás compartamos parte de esas declaraciones, se refirió a que no es un modelo que se pueda extrapolar a nuestro país y que ya lo ha dejado claro en torno a la presentación del Plan Uruguay de materia de seguridad. Pero esto lo estaremos ampliando en algunos minutos. Hay una movilización, una convocatoria por parte de ADEOM en la explanada del Teatro Solís y lo tenemos al gran Jano Gabart, que hoy ingresa al panorama nacional para presentarnos esta noticia desde exteriores. Jano, adelante, bienvenido. A pesar de todo, comprometidos. Gracias, Martín, Natalia, muy buenas tardes. Aquí estamos en la explanada del Teatro Solís, donde a partir de las 7 de la tarde la Orquesta Filarmónica de Montevideo va a estar realizando un recital al aire libre aquí mismo. Pero la ocasión es propicia para que ADEOM lleve adelante una movilización que está relacionada con un reclamo por los recortes que viene aplicando la Intendencia de Montevideo. Se le está pidiendo a la administración de la Intendencia que respete los acuerdos, que mantenga el grado salarial y las compensaciones percibidas. En algunos minutos vamos a estar hablando con la secretaria general de ADEOM, Silvia Techera, para conocer detalles de estos reclamos y otros que se están planteando esta tarde aquí en las puertas del Teatro Solís. Otro asunto, hablando de manifestaciones a las puertas de edificios públicos. El sindicato que nuclea a quienes trabajan en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social se manifestó precisamente frente a la sede del MIDES porque hay atrasos en los pagos de salarios, nada menos, que afectan a cientos de personas que trabajan en esos dispositivos y que por ende están teniendo dificultades, según se informó, para pagar las cuentas correspondientes a servicios fundamentales para vivir o para pagar sus alquileres, en el caso de quienes justamente acceden de esa forma a la vivienda. Esta movilización, este reclamo fue acompañado por personas usuarias de los refugios que destacaron la dedicación de quienes se ven afectados y afectadas por estos atrasos en los pagos de salarios. Tenemos 400, 500 trabajadores sin cobrar, algunos con 3 meses sin cobrar, desalojos en la puerta, compañeros que no pueden acceder a remedios oncológicos. Bueno, un desastre, la verdad, humano. Y bueno, las respuestas que nos han dado el MIDES han sido insuficientes. Soy usuario y también me preocupa la situación de ellos, porque no es fácil trabajar y no estar cobrando. Entonces entiendo la situación. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. De reclamo en reclamo y de sindicato en sindicato, volvemos a las puertas del Teatro Solís con Jano Gabart, que no está solo. Adelante, Jano, vemos y escuchamos. Muy desfavorables que impactan directamente en nuestra salud. Gracias, compañero. Como les decíamos, hay una movilización de ADEOM aquí en las puertas del Teatro Solís en el marco de esta actividad de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Como adelantábamos, estamos con la secretaria general de ADEOM, Silvia Techera, para conocer más detalles de estos reclamos que están vinculados, como decíamos, con los recortes que está aplicando la Intendencia y también con temas muy puntuales. Techera, bienvenida, buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son los detalles de este reclamo que está llevando a cabo ADEOM? Bueno, buenas tardes. Hoy estamos en el marco de una movilización que se está haciendo en conjunto con los compañeros de la Orquesta Filarmónica. Si bien obviamente el reclamo es en base a los recortes que se están llevando a cabo en el caso de los músicos de la orquesta, el reclamo en concreto es por una rebaja salarial que se quiere imponer, que violenta lo que fue el acuerdo de la presupuestación. Sobre los utileros de la Orquesta Filarmónica, es parte del colectivo que tuvo el recorte de los 100% de los sábados. Entonces, bueno, aprovechando la instancia del cierre de año de la Orquesta Filarmónica en el marco de su último concierto, nos vamos a manifestar previamente. ¿Han hecho planteos ya? ¿Qué respuesta han tenido sobre estos temas puntuales que están planteando en la Orquesta Filarmónica? Mirá, nosotros sobre el tema de la orquesta estamos a la espera de una bipartita que se pidió por el tema puntual del recorte de salario y después en referencia a los recortes no hemos tenido ninguna respuesta, hemos planteado muchas veces el rechazo a los mismos en algunas particularidades de tareas y demás que son más sensibles a la ciudadanía.
medidas son visibles, como es en el caso de limpieza. Y bueno, nosotros mañana estamos teniendo nuestra asamblea general, que el punto principal es el del convenio colectivo, pero obviamente que va a estar sobre la mesa la situación que seguimos viviendo con el tema de los recortes, como trabajadores y cómo está viviendo la ciudadanía esta aplicación también, ¿no? ¿Qué va a pasar en el caso de que no haya una respuesta? ¿Se van a tomar otras medidas? ¿Se van a llevar adelante otras medidas vinculadas justamente a este reclamo puntual? Mira, nosotros, o sea, digo, justamente lo vamos a evaluar mañana en la asamblea. Obviamente que nosotros estábamos declarados de la última asamblea de octubre en estado de alerta. La idea es, en base a cómo viene dándose la negociación, declararnos en preconflicto y bueno, se evaluará en la asamblea las medidas a seguir y las acciones a tomar, ¿no? Hay otros sectores que se están viendo afectados, decía usted, sobre a partir de estos recortes, ¿cuáles son los más sensibles que por lo menos se están viendo en la calle? Bueno, el tema de limpieza. Tuvimos también al principio del inicio de los recortes algunas situaciones con los controles de pirometría, que por 3 semanas los compañeros inspectores no realizaron las tareas extraordinarias. Después en la parte de descentralización, la parte de áreas verdes que se lleva adelante los comunales, los servicios de barométrica, alumbrado, porque los recortes fue para todos en general. Gracias, Silvia Techera. Aguardaremos entonces a ver qué resultado tiene mañana la asamblea de ADEON y qué medidas eventualmente se pueden llegar a tomar ante una falta de respuesta, según entienden los trabajadores de ADEON, por parte de la administración de la Intendencia de Montevideo. Bueno, muchas gracias Alejandro Gabart y equipo. Vamos a continuar con otro asunto. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo a El País de Madrid que el gobierno no aplicará la sobretasa impositiva promovida por el PIT-CNT para combatir la pobreza infantil y adolescente, aunque valoró el debate. El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, ratificó esa idea manejada por el ministro y dijo que el gobierno considera más adecuados los cambios impositivos que están propuestos en el proyecto de ley de presupuesto. Nuestra estrategia fiscal optó por recorrer otro camino que requiere de aumento de ingresos, porque la situación fiscal con la que asumió esta administración requiere ser mejorada y por lo tanto hay todo un plan fiscal de consolidación que tiene un componente importante en la mejora de los ingresos, pero el camino que optó el gobierno para recorrer, que es el que está en la ley de presupuesto y que está en proceso de aprobación en estos días, va a quedar aprobado en la Cámara de Senadores, es la estrategia fiscal que el gobierno viene impulsando, que incluye gravar a muchos de los sectores que estarían alcanzados por esta propuesta del PIT-CNT, pero a través de otros mecanismos que para nosotros son más adecuados, básicamente extendiendo el impuesto a la renta, el IRPF, para las ganancias que se obtengan por inversiones financieras en el exterior, porque hoy están alcanzados solo en algunos casos y otros no. A través de esos mecanismos, que son los que en el mundo en general se utilizan, es la forma que nosotros entendemos que podemos mejorar la situación fiscal, avanzando también en un mejor diseño de nuestro sistema tributario. Si bien Valcorba estuvo este lunes en el Paraninfo de la Universidad de la República durante la presentación de la propuesta impositiva del PIT-CNT, aclaró que fue para conocer la idea de primera mano. Odone, mientras tanto, habló con El País de Madrid porque se encuentra en España, al frente de una comitiva oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, y allí dijo que el gobierno celebra que se dé el debate, pero aclaró que la aplicación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, iniciativa más conocida como el impuesto al 1% más rico de la población, no forma parte de las prioridades ni las ideas que el gobierno quiere impulsar. Textuales palabras. Sin perjuicio de lo anterior, en la misma entrevista aseguró que la pobreza infantil es el principal problema nacional y que la desigualdad es un gran reto del continente americano. Y precisamente Odone dijo que el gobierno aspira a recaudar 600 millones de dólares anuales a través justamente de las modificaciones impositivas previstas en el proyecto de ley de presupuesto y que la gran mayoría de esos recursos provendrían, si el proyecto se aprueba como va a ocurrir, del denominado impuesto mínimo complementario doméstico. Odone se encuentra de gira en España y en entrevista con la agencia EFE también aseguró que el gobierno trabaja para encontrar una solución al diferendo con el astillero español Cardama. Estamos trabajando en Uruguay
por encontrar una solución para poder darle andamiento a la situación que se ha planteado. Hemos estado conversando con el gobierno español, seguramente hoy lo hagamos también en la reunión que tengamos, pero es una agenda que estrictamente está en manos en Uruguay del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República. Yo lo acompaño y lo sigo de manera cercana. ¿Y qué se ha avanzado en Uruguay? ¿Dónde estamos en este momento? ¿Dónde está el asunto en este momento? En este momento hay una investigación administrativa que se está llevando adelante tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio de Economía en relación a las decisiones que fueron tomadas en el pasado. Se está revisando la documentación que da cumplimiento al contrato que está firmado y por otro lado se está evaluando la factibilidad de que el proceso se pueda cumplir en los tiempos previstos para poder ir evaluando la situación en relación al contrato. Eso es lo que está ocurriendo hoy. ¿Hay alguna mediación en el momento con la empresa o...? Ha habido algunas iniciativas de parte de asesores de la empresa para acercarse al gobierno para poder intercambiar sobre posibles caminos a seguir y eso es algo que se está manejando. Globalmente tenemos un incremento presupuestal de 0.75 del PIB en los próximos 5 años, de los cuales el 80% de ese incremento tiene que ver con el impuesto mínimo global, o sea que son 400 millones de dólares del impuesto global y los otros 200 millones de dólares más o menos en el resto. La economía uruguaya está creciendo una tasa del orden del 2,2% en este momento. Nosotros creemos que con las medidas que estamos impulsando que vamos a lograr acelerar levemente esta tasa hasta alcanzar un promedio del 2,6% en los próximos 5 años. Las advertencias de desaceleración tienen que ver con el dato del tercer trimestre, que era algo que nosotros teníamos descontado y previsto, por lo tanto está todo dentro de lo que nosotros estábamos estimando como un escenario 2025. Y el presidente Yamandu Orsi volvió a hablar de escándalo al referirse a la denuncia del Estado contra el astillero Cardama. A su vez, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo que se está tratando de rever el contrato, así lo manifestó, para hacerlo más favorable. Le mintieron al Estado uruguayo, porque ¿cuál fue el gran tema? Me acuerdo, los legisladores se acordarán. Bueno, no se podían hacer las OPB porque no conseguían la garantía, que esto y lo otro. Y fueron meses, para algo tan necesario que era incluso hasta burdo. Entonces digo, acá hubo una mentira gigantesca. Entonces eso es un escándalo. De una empresa privada, y eso fue lo que, y una y otra vez remarco, acá se le mintió al Estado uruguayo, en aquel momento a quienes estaban y hoy con este gobierno. Entonces dijo, alerta, una empresa que no existe, que va y lo que te encontrás una inmobiliaria. Una de las cosas que se nos ha dicho es que en realidad no es tan importante el tema de la garantía de cumplimiento. ¿Cómo no va a ser si el que dispara que el contrato funcione o no funcione? La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, dijo que el contrato con Cardama sigue vigente y que están negociando con la empresa a nivel jurídico. Nosotros estamos ahora en un proceso a partir de lo que se presentó como una denuncia penal que corre por una vía, en un proceso que se nos planteó de cierto nivel de negociación. Pero también debemos decir que esa negociación ya se lleva a nivel jurídico. No es que yo me vaya a reunir con Cardama, sino que hay un intercambio, digamos, yo diría que respetuoso, y después los abogados comenzarán a delinear para ver cómo seguimos con esto, y en el medio tenemos una interpelación el próximo 10, así que... ¿Qué pasa con los pagos que quedan pendientes en lo que avanzan las fechas? ¿Uruguay suspendió esos pagos? Está en el mismo marco de esta negociación y de ver cómo seguimos, ¿no? Ustedes saben que hay un dispositivo bastante complejo que hace que no seamos nosotros los que digamos sí o no con el pago. Lo que estamos tratando es de visualizar un contrato que sea más favorable al Estado uruguayo y en ese marco sí poder tener las riendas de decir, bueno, hasta que no se plantee lo que nosotros necesitamos, los pagos no se disparan. Hoy fue un día de muchas apariciones de Orsi y de justamente referencias del presidente a distintos asuntos. Por ejemplo, dijo, pasando al capítulo de seguridad, que ese tema es un asunto del que hay que hablar y que el proceso que llevó a definir el modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un ejemplo a analizar.
Ese comentario surge de una respuesta durante una entrevista que le realizaron en Desayunos Búsqueda, en la que fue consultado sobre la firmeza con la que los gobiernos de izquierda enfrentan la seguridad. Antes la izquierda no hablaba de seguridad, decía convivencia. No hablaba de izquierda. Nos costó, pero nos costó en Europa también, porque teníamos el temor de que nos pegaran a concepciones reaccionarias. Yo lo dije durante años en campaña, por supuesto, que la seguridad es un derecho humano, fundamental, y sobre eso hay que trabajar. En realidad es seguridad y convivencia, sí, pero la seguridad es un tema que hay que hablar, y yo creo que el ejemplo es Bukele, es El Salvador. El ejemplo de un proceso. ¿Estás poniendo como ejemplo positivo o como ejemplo negativo? Como ejemplo, nomás. Ejemplo para analizar, ¿no? Estuve con alguien, mano derecha de Bukele, el otro día, en La Paz, Bolivia. Y planteándome cuáles eran sus referentes históricos de su proceso personal. Referente número 1, Raúl Sendic, el Bebe Sendic. ¿El referente de Bukele? Sí, no, de la mano derecha. Bueno, mirá vos de lo que nos enteramos. Son procesos raros, ¿no?, que tienen esos países. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó los dichos del presidente de la República. Dijo que el tema de la seguridad no mal atendido puede tener consecuencias en que surgen un conjunto de proyectos, algunos más democráticos, otros menos democráticos, y por tanto la población tiene un problema con la seguridad y hay que atenderlo desde la democracia. Eso es lo que dijo de Bukele. Y más tarde Orsi fue entrevistado en el programa Fácil Desviarse y allí aclaró que es imposible e inaceptable aplicar el método Bukele en Uruguay. Y agregó que es un ejemplo a analizar, no a seguir. Cuando plantea lo del ejemplo, es un ejemplo a analizar, porque a mí lo que más me llama la atención es el nivel de adhesión que genera en la población políticas de ese tipo. Dicho de otra forma, si va a aplicarlo a Uruguay, esto es imposible, es inaceptable, y te lo digo convencidísimo que no puede hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad, eso estoy convencido. Ahora, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Y digo, vamos a analizar lo que está pasando. Son los niveles de adhesión y cómo aparece y se nos muestra la política en El Salvador como una política, y esto por favor, una comilla gigante, como política exitosa. Cuando usted plantea, presidente, que es un ejemplo, y hablando a partir de su rol como presidente... No a seguir, por favor. Ahí está, pero es un ejemplo ¿para qué? Analizar. Para analizar lo que dije. Analicemos qué pasa y por qué la sociedad es capaz de apoyar políticas de ese tipo. Yo más que nada a eso me refiero. Y por supuesto, ¿qué tan exitosa es esa experiencia de seguridad? Yo tengo mi duda, por supuesto que tengo mi duda. Porque ahí sabemos que hay gente inocente que de repente la está pagando. Repercusiones. Antes de esta segunda entrevista que dio en esta jornada el presidente Orsi, la diputada suplente nacionalista Patricia Rodríguez, que en el pasado fue titular del ex Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, conocido en su momento como SIFPOM, se mostró sorprendida por la mención de Orsi al modelo de seguridad de El Salvador. Cuestionó que el gobierno uruguayo aún no haya presentado un plan de seguridad y no descartó que los dichos de Orsi hayan sido para distraer. Hay un cambio discursivo entendiendo que fue bastante grave lo que pasó con el desconocimiento que tuvo el presidente o que le hicieron tener al presidente en torno al fallecimiento del policía, y creo que con un poco esto es para tapar eso. ¿Usted está de acuerdo entonces con esa visión que tiene el presidente de alguna forma analizar lo que hizo Bukele? Yo creo que todo lo que funcione bien es digno de analizarse. Después, obviamente, que cada país tiene sus características, pero creo que algo que realmente está dando resultados, hay que analizarlo, ¿cómo no? Para usted lo de Bukele da resultados.
Bueno, es evidente los resultados, o sea, son notorios. El tema que hay mucha gente inocente que también está presa. Sí, por eso digo, cada cosa en su lugar y de acuerdo a cada país y cómo se instrumentaría. Pero desde los operadores penitenciarios lo que dicen es que tener alta prisionización sería una manera de empeorar la seguridad pública, no mejorarla, pensando en si se aplicara el modelo Bukele. Bueno, volvemos a repetir, el modelo es un ejemplo. Las adaptaciones son a cada país. Me imagino que nadie va a considerar que el modelo íntegro como lo genera Bukele va a ser en Uruguay. ¿Qué balance hace hasta el momento de lo que viene siendo la gestión de Carlos Negro al frente del Ministerio del Interior? Yo creo que fue un gran fiscal. ¿Le falta? Como ministro creo que fue un gran fiscal. Por ahora, ¿no? ¿Cree que cambió bastante de este periodo al anterior las medidas de seguridad? En realidad, por ahora no. Estamos esperando el plan. Bien, cambiamos de asunto. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y su par argentino, Pablo Quirno, se reunieron este miércoles para analizar varios temas vinculados a la futura instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú. Quirno manifestó que Argentina no va a oponerse a inversiones privadas que puedan radicarse en Uruguay, y también dijo que los dos países del Río de la Plata no deben reiterar nunca más el escenario de conflicto que se dio hace ya unos 20 años, cuando la instalación o la intención de instalar en aquel momento 2 plantas de celulosa en territorio uruguayo justamente se discutió. Evaluamos el proceso de análisis que se está teniendo en relación a la propuesta que hay en relación a la planta de hidrógeno. Los amigos argentinos, los hermanos argentinos hicieron una serie de reflexiones y de planteos para ir a un proceso que inicia ahora y que va a ser largo, que sin duda va a ser largo y que va a tener un mecanismo de diálogo muy fluido y de consultas permanentes para entender algo que es básico. El desarrollo de Uruguay no va a ir contra el desarrollo de Argentina, ni el desarrollo de Argentina va contra el desarrollo de Uruguay. Estamos haciendo una decisión tomada todavía sobre dónde se va a ubicar la planta. Hay una propuesta y esa propuesta empieza su estudio con toda una hoja de ruta del estudio que determinará cómo terminará ese estudio a partir de la cientificidad que nosotros tenemos, la seriedad y la confianza que tienen nuestros amigos argentinos. ¿Cuál es el tiempo que maneja el gobierno uruguayo para esa definición? Si dijéramos el tiempo, nos estamos equivocando. Nuestros países necesitan inversión para crecer. No hay absolutamente ninguna duda de eso, no se puede poner en duda. Y a partir de ahí hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos que generar, como países de la región y como países hermanos que somos, las condiciones para inversiones en la región. Que vayan a Argentina, que vayan a Uruguay. Esto no es uno o el otro. Acá vamos transitando un camino juntos y eso es lo más importante para potenciar nuestros recursos. ¿Le preocupa que pueda tener algún efecto sobre el turismo o un efecto ambiental esta planta? No, o sea, de vuelta, yo no me expresaría en torno a preocupaciones. O sea, estamos desandando un camino, entendemos la voluntad de la inversión privada de realizar esto. Nosotros no estamos en contra de la inversión privada. ¿Usted mantiene un compromiso de mantener las relaciones lo suficientemente álgidas para que no suceda eso? No vamos a mantener la situación álgida. Vamos a tratar siempre de calmarla porque justamente lo que estamos buscando es el desarrollo de nuestros países. Argentina y Uruguay no tienen que pasar por esa situación nunca más en la historia. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Capítulo internacional. Les contamos que el gobierno de Rusia confirmó o informó que un enviado estadounidense visitará Moscú la semana que viene para reunirse con el presidente Vladimir Putin y abordar una propuesta, un plan de paz para Ucrania. Autoridades ucranianas anunciaron que en principio ese país apoya los cambios realizados en la propuesta original, pero aclararon que se aguardará a una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y su par estadounidense Donald Trump.
El gobierno ruso confirmó este miércoles que Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Moscú durante la próxima semana para celebrar consultas sobre un plan de paz para Ucrania, mientras que el asesor del presidente ruso Vladimir Putin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, afirmó que se puede decir que se alcanzó un acuerdo preliminar. Según Ushakov, Steve Witkoff estará acompañado de una serie de representantes de la administración Trump que tienen relación con los asuntos ucranianos, entre ellos probablemente Jared Kushner, yerno de Trump, que también ha participado de las negociaciones. Ushakov se negó a comentar la publicación del medio Bloomberg de lo que sería una transcripción de la grabación de una conversación suya con el enviado especial de Trump, porque sostuvo que son confidenciales y que nadie debería comentar nada. El borrador actualizado no se ha hecho público, pero la versión original de 28 puntos que incluía la cesión de tierras por parte de Ucrania fue criticada en Europa por ser demasiado conciliadora con Rusia y tras las conversaciones en Ginebra entre Estados Unidos, Ucrania y aliados europeos, el presidente Donald Trump dijo ayer que la propuesta había sido afinada. Ucrania anunció este martes que apoyaba el marco revisado del acuerdo de paz con Rusia propuesto por Estados Unidos, aunque añadió que aún quedaban por resolver algunas cuestiones delicadas en una reunión entre el presidente Volodymyr Zelensky y su homólogo estadounidense Donald Trump. La preocupación sigue presente entre los ucranianos, que saben que históricamente Rusia no ha cumplido su palabra en otras medidas adoptadas para garantizar la paz y quieren garantías seguras de que en caso de un acuerdo, su agresor no podrá volver a atacar el país, ya que el plan permitiría a Rusia condiciones favorables para hacerlo, especialmente si Moscú obtuviera concesiones territoriales más allá de la línea del frente actual. Y un temporal ocurrido en el sudeste asiático causó hasta el momento 46 muertes en Tailandia, mientras que en Indonesia dejó un saldo de 8 personas fallecidas. Y se atribuye el fenómeno a un calentamiento del océano que ha causado muertes y desplazamientos en toda la región. El sudeste asiático vive una intensa época de tormentas tropicales y tifones este año que los expertos atribuyen al calentamiento del océano y que han provocado deslizamientos y crecidas, dejando decenas de víctimas fatales, miles de desplazados y daños millonarios en infraestructura y cultivos agrícolas. Las autoridades tailandesas elevaron este miércoles a 46 la cifra de fallecidos por las inundaciones que afectan al centro y el sur del país y que golpean en conjunto a más de 3 millones de personas, mientras que en la isla indonesia de Sumatra al menos 8 personas han muerto y 58 han resultado heridas por inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por lluvias torrenciales. En Malasia, en tanto, unas 10.000 personas debieron ser evacuadas, mientras que Vietnam se prepara para la llegada desde Filipinas de la tormenta tropical severa Verbena, sin que el país se haya recuperado todavía de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que han dejado cerca de 100 muertos y cuantiosos daños materiales. Volvemos a salir del estudio de TV Ciudad porque en las cercanías de la Plaza Independencia está Alejandro Gabart, ahora cambiando de asunto. Adelante, Jano, estamos viendo una mesa pronta para una conferencia. Gracias, compañeros. Aquí en Torre Ejecutiva, en la sala de conferencias, está por dar comienzo justamente una conferencia de prensa que tiene que ver con la prevención de incendios forestales y el decreto que prohíbe las quemas al aire libre por parte del Sistema Nacional de Emergencias. Está presente el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el director del SINAE, Leandro Palomeque, la directora de Bomberos, Valeria Vasconcellos, entre otras autoridades que se están manifestando en este momento. Escuchamos lo que dice precisamente el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Coordinación interinstitucional en donde ha participado desde los gobiernos departamentales, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el SINAE, por supuesto, preparándonos para lo que va a ser el trabajo de prevención frente a la llegada del verano y la atención de los riesgos de incendios forestales. Vamos a hacer una serie de, aquí quienes me acompañan en la mesa van a poder profundizar más adelante qué tipos de acciones estamos tomando, una campaña de bien público que vamos a lanzar para sensibilizar a la población sobre los riesgos inherentes y la protección que tenemos que tener para evitar incendios forestales en este verano.
Y de alguna manera la Junta Nacional de Emergencia y Gestión de Riesgos, que básicamente es un ámbito por esencia de coordinación, viene trabajando fuertemente en implementar no solo incorporación de tecnología y articulación de las distintas fuerzas para coordinar cuando nos enfrentamos a este tipo de riesgos, sino también, como ven allí, ejercicios teóricos y prácticos de cómo responder frente a una eventualidad de un incendio forestal. Como ustedes saben, el Uruguay se tiene toda la población, desde el Estado y las distintas dependencias del Estado, de los gobiernos departamentales, nos estamos preparando todos para lo que va a ser esta temporada y tratar de minimizar al máximo posible todos los riesgos inherentes en esta ocasión. Y por ello es que han estado trabajando básicamente quienes están aquí acompañándome, para tener todo pronto y todas las coordinaciones y la formación necesaria para poder responder de la mayor celeridad posible frente a cualquier tipo de riesgo de incendio forestal. Y parte de eso es por qué estamos haciendo esta conferencia de prensa, donde también vamos a anunciar el inicio, probablemente a mediados del mes de diciembre, de una campaña de bien público, de sensibilización a la población sobre estos temas, y por eso se ha trabajado incluso en coordinación con el Banco de Seguros del Estado, naturalmente. Así que este es un esfuerzo de distintas reparticiones, distintas instituciones, todos abocados al mismo objetivo, que es evitar incendios forestales y, en el caso de que sucedan algunos focos, tratar de responder de la manera más eficaz y eficiente posible para que estos no se propaguen. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del secretario. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al director nacional de emergencias del SINAE, Leandro Palomeque. Gracias y buenas tardes a todas y a todos. El agradecimiento a quienes nos acompañan en la mesa y a las instituciones y actores que forman parte del Sistema Nacional de Emergencia y que están aquí representados. Como explicaba el secretario de la Presidencia, nos convoca en el día de hoy presentar el trabajo que se viene desarrollando del Sistema Nacional de Emergencias para lo que es la preparación, respuesta y también prevención ante incendios forestales para esta temporada 25-26. Desde la Dirección Nacional de Emergencias se viene trabajando en forma constante en lo que es la integración de todas las instituciones y actores que forman parte de lo que es el Sistema Nacional de Emergencia. Desde el punto de vista de la capacitación y simulaciones, la Dirección de Emergencias del Sistema Nacional de Emergencias, junto con lo que es la Dirección Nacional de Bomberos y actores locales que integran el sistema, vienen llevando a cabo desde hace varios años ejercicios de simulacros y de preparación para los incendios forestales. En la jornada pasada y en la jornada de hoy, en la localidad de Las Brujas, Canelones, se echó adelante un ejercicio que tenía por fin la formación en primera instancia de lo que son las secciones de apoyo a la emergencia del Ejército Nacional y la puesta en práctica en el día de hoy de tareas de campo operativas por parte de esas secciones junto con la Dirección Nacional de Bomberos y poner también en ejecución por primera vez lo que es el protocolo de coordinación aérea con las tres fuerzas que integran esa operativa aérea, como son la Fuerza Aérea Uruguaya, la Armada Nacional y la Dirección Nacional de Aviación Policial. En la actividad del día de hoy participaron específicamente el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, dentro de ello la Dirección Nacional de Bomberos, el Centro de Coordinación de Emergencias Departamental de Canelones, Obra Sanitaria del Estado, con el apoyo hídrico para el ejercicio, el Instituto Nacional de Alimentación, quien prevé la alimentación para estas tareas de campo en condiciones reales y en condiciones simuladas también, y la Administración de los Servicios de Salud del Estado con el apoyo sanitario. Estas actividades permiten poner a prueba justamente lo que son los protocolos y mejorar la articulación entre los diferentes actores que integran, como decía, el Sistema Nacional de Emergencia. Del punto de vista normativo, en el marco de los trabajos que ha llevado adelante la Junta Nacional de Emergencias y de Reducción de Riesgos, ámbito superior del Sistema Nacional de Emergencia, que está a cargo del secretario de la Presidencia. Bien, estas son las palabras de Leandro Palomeque, el director del Sistema Nacional de Emergencias, y vamos a seguir con otro asunto. El sindicato que nuclea a quienes trabajan en los refugios para personas en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social organizó este mediodía una olla popular frente al Mides en reclamo del pago de salarios atrasados. Hay cientos de personas que padecen atrasos salariales de por lo menos 2 meses y según referentes que hablaron con MBD Noticias, eso les está generando dificultades para pagar facturas de diversos servicios muy importantes para la vida cotidiana e incluso en algunos casos ya han recibido cedulones de desalojo.
Tenemos 400, 500 trabajadores sin cobrar, algunos con 3 meses sin cobrar, desalojos en la puerta, compañeros que no pueden acceder a remedios oncológicos, bueno, un desastre, la verdad, humano. Y bueno, las respuestas que nos han dado el MIDES han sido insuficientes porque más allá de esto que decís vos, de la herencia maldita, de todo lo que se maneja, de que hay que acomodarse en el ministerio, la realidad material de los compañeros es de sufrimiento y no tenemos una fecha concreta de decirle a estos trabajadores le vamos a pagar. Incluso tuvimos una reunión con Civila y por eso estamos movilizados hoy. Mañana vamos a hacer algunas ocupaciones en algunos refugios y no descartamos alguna medida más drástica porque no se juega con el hambre de la gente. Soy una de esas trabajadoras que está hace casi 3 meses sin cobrar. Hay compañeros y compañeras que ya hacen 4 meses y ya por como vamos viendo que viene la mano, van a haber pueden haber más de 200 trabajadores y se sigue manteniendo esto, que se unan a nosotros, o sea que la problemática cada vez es más grave y la solución no existe, es nula, no tienen respuestas en cuanto a eso, que es a lo que a nosotros nos importa, porque se habló mucho de la importancia de las personas en situación de calle y nosotros estamos a un paso de ser nosotros quienes quedamos en la calle. Hay compañeros y compañeras que ya fueron desalojados y otros que están en proceso de... Más de este tema, personas usuarias de los refugios justamente del Ministerio de Desarrollo Social acompañaron a las y los trabajadores que reclaman cobrar lo que se les debe. En diálogo con MBD Noticias destacaron la labor de estas personas. ¿Por qué estás acá? Por la situación que nos convoca, por el tema de que las personas que están trabajando tienen problemas económicos porque la institución no les está pagando. ¿Y vos por qué sabes eso? Por la información que ellos nos han dado. O sea que sos usuario de algún refugio, de algún sistema del MIDES. Sí, exactamente, soy usuario. Y también me preocupa la situación de ellos, porque no es fácil trabajar y no estar cobrando. Entonces entiendo la situación. Tu situación tampoco es fácil. Obviamente que no, ni para mí ni para ellos tampoco. Por eso estamos acá apoyando todo este tema, la movida, para ver si le encuentran una posible solución. Mi experiencia, ellos se preocupan mucho por nosotros. Veo que se preocupan de verdad, sí. No es exageración. Yo lo veo todos los días. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Ahora reaparece Martín Duarte. Volvemos al Palacio Legislativo. Martín, desde bien temprano estuviste en contacto desde allí. ¿Qué pasa ahora? Así es, vamos a hacer un resumen de lo que fue la comparecencia de los equipos del Ministerio del Interior, encabezados por el ministro Carlos Negro, que el objetivo de esta convocatoria en la Comisión de Seguridad de Diputados era conocer los detalles y los avances en torno a la investigación sobre el atentado de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero. A propósito, el ministro valoró muy positiva la investigación y las consecuencias que tuvo sobre 7 personas que fueron detenidas por este atentado en el domicilio de la fiscal y una 8ª que está siendo buscada, es requerida a propósito de esta investigación. Dentro de las valoraciones, el ministro señaló también que se llegó a esferas de delincuentes que es muy difícil llegar, o sea, no solamente a quienes ejecutaron esta acción contra la fiscal, sino a quienes encargaron el eventual atentado justamente la detonación, ¿no?, en la casa de la fiscal Mónica Ferrero. También aprovechó esta instancia para hacer referencia a lo que entiende el ministro son algunos logros que se han conseguido desde el Ministerio del Interior. En particular, valoró un decrecimiento de los delitos en líneas generales. Él llegó a mencionar la cifra de que los delitos han bajado en este último periodo en el entorno del 6% a nivel general y en particular en los meses de octubre y noviembre.
Y aprovechamos para consultarle justamente en esta conferencia de prensa que dio en uno de los temas que se instaló a nivel político a partir de lo que fueron las declaraciones en esta mañana en el almuerzo de búsqueda, en lo que fue la instancia de la entrevista del semanario con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que se refirió al ejemplo Bukele en El Salvador como una de las políticas a estudiar por parte del gobierno en materia de seguridad. Al respecto, el ministro señaló en conferencia de prensa que también ha estudiado no solamente el modelo de Bukele, sino también del Giuliani en Nueva York como ejemplos a seguir sobre el encare de sistemas de seguridad frente a la criminalidad, pero señaló que presentaron hace unos meses el modelo Uruguay aplicable a nuestro país y, en definitiva, bajo la tradición de respeto a las garantías individuales. Si les parece, les compartimos este fragmento de la conferencia donde abordó principalmente el tema Bukele y las declaraciones del presidente Yamandu Orsi. Es lógica la preocupación del presidente de la República porque yo personalmente también la tengo. He dedicado mi vida a estudiar los fenómenos de la criminalidad en Uruguay y en el mundo y he estudiado ejemplos como los modelos de seguridad seguidos por otros países, en este caso concreto el de El Salvador, pero también yo le decía a la comisión que en su momento estudié muy detenidamente el modelo Giuliani en la ciudad de Nueva York. Son todas respuestas a los fenómenos de la criminalidad en cada lugar, con los fenómenos sociales, económicos, que cada país tiene, que cada región tiene, con sus particularidades, y, lógicamente, la fuerza de un fenómeno como el de El Salvador, como el que llevó a Bukele a la presidencia, es objeto de estudio y es un ejemplo de políticas de seguridad que debemos necesariamente estudiar para evaluar. Cuando uno estudia un fenómeno concienzudamente, lo estudia fríamente, objetivamente, para luego sacar de allí sus conclusiones. Las conclusiones de un modelo que se aplica en un país que ha transitado prácticamente 4 décadas de lucha y guerra intestina, seguramente sean diferentes a las que podemos analizar en un país republicano y democrático como el Uruguay. Preguntarle en función de esa valoración o de ese estudio, ¿usted ve posibilidades que pueda aplicarse en nuestro país o qué concepto tiene sobre el modelo? Tanto el presidente Orsi como quien habla, hace apenas unos pocos meses lanzamos el Plan Nacional de Seguridad Pública, hoy prácticamente está culminando en esta fase de desarrollo y en ocasión de cuando hicimos ese lanzamiento hablamos de un modelo Uruguay. El modelo Uruguay claramente tenía una definición propia, aplicable al Uruguay, con los estándares republicanos y democráticos que cuenta nuestro país y la tradición de respeto irrestricto a las garantías individuales. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bueno, nuestra última columna de ciencia del año, Gustavo Vila, bienvenido. Muchas gracias, Natalia. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Y vamos a hablar de, recién le poníamos distintos nombres, ¿no? Sí, la nueva prehistoria de Uruguay. Sí, el Uruguay milenario, otra manera de verlo. Bien, la historia no reciente. También, el pasado no reciente. El pasado no reciente, ahí está. Sí, pasa, mira, no quiero hacer muy largo, es un tema que puedo hablar horas porque estoy en un estado de éxtasis con este asunto por todo lo que está apareciendo nuevo. Vamos a hablar de los cerritos de Indio, ¿no? Para ponerle primero que nada, el tema cuando vos empezás a leer, yo estuve, y estas imágenes son de ahí hace 15 días o un poquito más, visitando una recorrida guiada por lo que se llama el conjunto García Ricci, que son cerritos que están cerca de la ciudad de Lascano, en el departamento de Rocha, en la zona de India Muerta. Este es un conjunto de muchos conjuntos que hay en la zona. Pero entonces empezás a hablar con los investigadores que están trabajando ahí, empezás a leer un poco más y te das cuenta que toda la historia de América se está reescribiendo de nuevo. Toda la historia, de aquella teoría, bueno, de que los seres humanos ingresaron hace 14, 15 mil años por el estrecho de Bering, no es que eso no pueda haber pasado, lo que cada vez está más en duda es que hayan sido los primeros. Ajá. Hay muchos lugares, incluyendo Uruguay, donde hay registros que parecen afirmar presencia humana 20, 30, 40 y hasta 50 mil años atrás, y sobre todo culturas
que surgieron en América al mismo tiempo que surgían las culturas que estudiamos en la escuela. O sea, al mismo tiempo que se hacían las pirámides en Egipto, acá se construían los cerritos de indio, pero no era, como hoy me decía un compañero, pero los cerritos de indio en definitiva son amontonamientos de tierra para enterrar muertos. No, no son. Y ahí está la interesante construcción de la historia de este tiempo. Se miraba a los cerritos de indio como cosas individuales. Sí. Montículos, bueno, ahí hacían una montañita y ahí o enterraban los muertos o vivían arriba porque, bueno, zona de humedales, inundable. Hace unos años se empezó a mirar el conjunto, ya no al cerrito como uno único, sino qué decía, por qué había tantos cerritos juntos, después espacios sin, nuevos, y se termina por concluir que son conjuntos urbanos, son con pequeñas aldeas. Claro, exacto. Este es la cima, bueno, de este cerrito en particular te podría hablar un rato porque no se puede visitar, tuvimos la gentileza de que nos dejaran llegar hasta la cima, pero porque el clima desenterró restos humanos. La propia erosión de la tierra. Y por una cuestión de respeto, hasta que no se decida si va a haber, porque la gente que representa a los pueblos originarios, no todos están de acuerdo con que se exhumen restos, digamos, por una cuestión de respeto y demás. Entonces, por ahora, ese cerro está vetado para subir, se lo puede ver desde la base, pero y tomaron precauciones para que los restos vuelvan a quedar ocultos. Pero lo que te decía, desde hace un tiempo se empezó a mirar el conjunto, a ver que los cerritos son más viejos de lo que se cree, se empezaron a tomar mediciones y empiezan a aparecer estas pruebas de que son pequeñas aldeas que albergaron a muchísima gente y que no todos los cerritos servían para lo mismo. Hay cerritos que fueron efectivamente funerarios, hay cerritos que parecieran haber sido simbólicos, hay otros que fueron de habitación, hay otros que permitieron practicar la agricultura. Agricultura en América hace 4.000 años. ¿No? Cuando nosotros teníamos la idea de que nuestros pueblos originarios, acá por lo menos en Uruguay, eran cazadores-recolectores. Y sin embargo, al mismo tiempo que se hacían las pirámides, o incluso, mirá lo que te voy a decir, antes de Stonehenge, ¿no? Que suele ser, ¿no? Lo que hacían ahí con las piedras. Acá se hacían con los materiales que había en la zona, que era piedra y no, tierra y no piedra, construcciones que para la definición científica se llaman monumentales. Bien, o sea, era mucho más complejo, había mucha más complejidad de la que se esperaba. Estamos descubriendo una cultura. Bien. O sea, ya no humanos dispersos sobreviviendo como pueden en un entorno, sino una cultura que, claro, como no dejó demasiados objetos culturales, o al menos no los hemos encontrado todavía, nos está dando mucho trabajo definirlos. No hay una escritura, no hay un nombre, o sea, les decimos el pueblo de los constructores de cerritos para denominarlos de alguna manera, pero en realidad no se sabe nada. Así que bueno, para no alargarla, porque ya te puedo hablar horas y horas y horas, Camila Gianotti, que es una de las arqueólogas que más ha trabajado en esto, en una línea que viene desde hace bastante tiempo, nos guió, como te decía, ¿no? En este recorrido de hace unos días, en esta zona del conjunto García Ricci, y nos da algunas respuestas a estos temas que te comentaba recién. Si querés la vemos. Vamos a escucharla. Acá en la zona de India Muerta vamos a ver que los conjuntos más o menos tienen como un patrón similar, ¿no? Son conjuntos en la zona de bañado, digamos, en la zona baja. Los conjuntos tienen entre 8 y 15 cerritos y en cada conjunto vamos a ver que siempre hay al menos dos cerritos muy grandes en altura y grandes en planta. Bueno, en este conjunto estamos frente a uno de esos cerritos que en este caso mide 4 metros de altura. Este cerrito que vamos a recorrer, este cerrito tiene unos 4.000 años, funcionaron como aldeas, ¿no? Aldeas, lo que nos habla de vida en comunidad, ¿no? De grupos que están viviendo más o menos de forma permanente. Nosotros, por las evidencias que tenemos, creemos que no eran grupos totalmente sedentarios y fijos y que permanecían ahí por el resto de sus vidas, sino que eran seminómades. Eran seminómades o semisedentarios, podríamos decir. O sea, viven en comunidad, viven en aldea, lo que no quiere decir que ese grupo o esa aldea en determinado momento, dentro de, no sabemos la frecuencia, pero dentro de un tiempo X se podría mover hacia otro lugar. El monte nativo de los cerritos es un monte propio, específico y único de los cerritos, que tiene especies de distintos tipos de montes, ¿no? Los montes clásicos que conocemos, monte de ribereño, monte serrano, pero que aparecen asociados acá en los cerritos con una distribución y un ensamblaje propio, lo cual nos plantea la idea de que hay una nueva categoría
de monte en el país, que es el monte de los Cerritos. Hoy en día los suelos de los Cerritos son unos suelos que ni siquiera intentándolos reproducir, hoy en día logramos llegar a reproducir los suelos con esa fertilidad y con esas características. Para que tengan una idea, los cerritos tienen, por ejemplo, niveles de fósforo de 500, 600, 700 partes por millón de fósforo, cuando el suelo circundante tiene 25 partes por millón. Me impresiona el trabajo, ¿no? que hay acá atrás. Y hablábamos recién, ella hablaba de que eran seminómades, ¿no? Semisedentarios. Yo te decía si se puede considerar una civilización, ¿no? Yo no sé si civilización es la palabra, pero una cultura seguro. ¿No? Es una cultura que floreció entre el sur de lo que hoy es el sur de Brasil y el norte de Uruguay, sur de Río Grande del Sur. Para hablar de Uruguay, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, un poco de Ribera. Son miles de cerritos y miles. O sea, hay creo que 4.000 ya detectados entre los dos países y hay mucho más por detectar. Dos cositas cortas. Sí. Lo último que decía Camila, yo te hablé de muchos adelantos. Bueno, esto también es notable cómo consiguieron que la tierra fuera mucho más fértil en los cerritos que en el entorno. Una de las técnicas que usaban era tomar la tierra de los hormigueros, los tacuruces, la quemaban y con eso hacían como un material muy sólido y además muy fértil. Y por eso uno va por el campo y ves que los cerritos están siempre tapados, en su enorme mayoría, tapados de árboles que en otros lados no encontrás. Así que nada. Y lo otro que te quiero decir, ya presentando la segunda parte del informe, y ahora vamos a escuchar a la antropóloga Cristina Cancela, que algunas personas pusimos en las redes el video y dicen, bueno, pero esta mujer es española, los conquistadores. Cristina es española, trabaja con el CURE desde hace muchos años y es protagonista de uno de los hallazgos más impresionantes porque encontró el cerrito más viejo de Uruguay, lo que viene a ser, dicho en otras palabras, la construcción humana más antigua en territorio uruguayo. Está en el departamento de Tacuarembó y se va Qué a raro 5.000. Sí, no, todo está en Tacuarembó. 5.600 años para atrás, si querés lo vemos. ¿Ya habría nacido Gardel? ¿Y quién te dice, no? Las dataciones que obtuvimos de las últimas intervenciones, en la base se intervinieron 4 cerritos y en la base de uno de ellos obtuvimos la datación de 5.600. Sí, al momento sería la más antigua y bueno, se dio en este caso en el departamento de Tacuarembó cuando lo que se tenían como las fechas más, como el foco más reciente del fenómeno era Rocha, lo que se conocía hasta el momento. Hablamos, ¿no?, de un registro conocido de más de 4.000 cerritos, pero investigados no llega ni a un 1%. O sea, de intervenciones así arqueológicas y en las que podamos tener datos cronológicos contextualizados, porque muchas cronologías también se obtienen por muestreos por taladro, entonces tampoco puedes contextualizar muy bien de dónde proviene. Entonces hay muy poca información. Pero bueno, nuestra hipótesis es que, bueno, que sí, que es un fenómeno que se puede extender a mucho antes y que es una continuación de las fechas que se tienen de primer poblamiento. Y durante más de 5.000 años. Hasta, bueno, continuada, si tenemos esa fecha de Tacuarembó ahora de más de 5.500 años, y hasta entrada a la conquista, hasta el 1600, por ejemplo, las dataciones, tenemos dataciones de microrrelieves ahí, conjunto de microrrelieves que se interpretaron como sitios para cultivar, que son del 1600, o sea... De la era actual, digamos. O sea, ahí está ya entrada la conquista. Bien, y para todas aquellas personas interesadas en este tema, que seguramente son muchas y muchos, este es un adelanto chiquito, pero hay mucho más esta noche en Sobre Ciencia. Exacto, porque esto que vimos hasta acá ya lo veníamos dando, pero el adelanto que viene ahora es otra parte fabulosa que tiene que ver con el conocimiento del cielo, que no es solamente el de mirar las estrellas y encontrar constelaciones, que al sur veían otras cosas diferentes a las del norte, donde los romanos veían una diosa que se le caía la leche, ¿no?, y decían la Vía Láctea. Acá veían otras cosas y lo vamos a ver ahora, pero además vamos a contar en Sobre Ciencia hoy cómo orientaban las construcciones monumentales para marcar hitos astronómicos, igual que eso que nos maravilla del hemisferio norte o de otras culturas mucho. Y lo dijo la arqueóloga Cancela hace 5.000 años. ¿No? Así que nada, te propongo ver este último adelanto. La Vía Láctea, que el cielo también les ayuda a ordenar su vida.
su vida en la tierra, ¿no? A ordenar el paso del tiempo, las estaciones. También el cielo a veces provee de conocimientos que se vinculan con los mitos, ¿no? Con lo espiritual. Y bueno, y un poco con ese sentido fue que empezamos a explorar esa relación de las orientaciones de los cerritos con el cielo. Y encontramos que esas orientaciones en varios de los conjuntos que fueron analizados en esta región están manifestando un vínculo estrecho con la posición de la Cruz del Sur durante el solsticio de invierno. La Cruz del Sur se vincula a la figura del ñandú. No solo la Cruz del Sur, sino el lugar que ocupa la Cruz del Sur también en relación a la Vía Láctea. Porque la Cruz del Sur está en la Vía Láctea. Si ustedes ven una noche de mucha oscuridad, la Vía Láctea está formada por nubes, ¿no? De estrellas muy luminosas, que las vemos como, ¿no? Como esa gran línea media blancuzca de estrellas, pero también tiene zonas oscuras, la Vía Láctea. Y los pueblos originarios también le dieron mucha importancia a esas zonas oscuras. Y esa Vía Láctea, cuando la vemos en una noche oscura, más o menos en esas fechas que le decía, uno puede distinguir la figura de un ñandú. Seguramente se distinguían muchas más cosas en aquel momento, Claro. ¿no? Esto es lo poco que pudo llegar hasta nuestro tiempo de un conocimiento que pasó de boca en boca. Claro. Algunos pueblos originarios que todavía perviven, sobre todo en el norte argentino, Paraguay, Bolivia, esa zona, todavía mantienen esta visión del ñandú y de la pata del ñandú en la Vía Láctea, en la Cruz del Sur, y por eso, bueno, se puede saber esto. Hay tanta cosa más, ¿no? Donde en unas culturas veían, yo que sé, un guerrero con una espada, los nuestros verían un puma, ¿no? Y bueno, habrá que ver. Solo sabemos que no sabemos nada. Eso Solo sabemos que tenemos una curiosidad bárbara y eso está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Por supuesto, la invitación queda hecha Sí. para esta noche sobre Sí, ciencia. exacto, a las 22. Y bueno, gracias por este espacio. Un placer. Terminamos el año, digamos, un poquito antes de Cerramos llegar a diciembre. ciclo de noviembre. Ahí está. Pero Sí. nada, Sí. gracias por toda la información que trajiste. Un disfrute y es muy lindo tener un espacio así también en un lugar donde la ciencia es noticia, ni Claro. más ni menos. Exacto. Nos vemos. Gracias, Nos Natalia. estamos viendo. Dale. Volvemos al Palacio Legislativo. Hay conferencia de prensa opositora, más precisamente del Partido Nacional. Carcelarios, los 1000 y 1000, y no los 500 y 500 que vinieron en esta solución. Tenemos pendientes algunas cuestiones vinculadas a recuperar los recursos del deporte, a atender completamente el tema de la discapacidad, a solucionar la equidad en la distribución de los recursos hacia los municipios, y eso está en el marco de las vinculadas a la conversaciones Universidad de la finales. República y la UTEC. Pero Lo dejamos con la palabra ha del habido senador diálogo, Botana. Y eso es importante para edificar el futuro de la República. Muchas gracias. Sí, estamos en vivo, Sergio, para MB Noticias. Consultarle acerca de esa valoración que estaba realizando en torno a las reasignaciones. Usted ponía el foco tanto en Fiscalía, en la ANEP. En la jornada de ayer el Frente Amplio hizo una conferencia en este mismo lugar valorando los 320 millones de pesos que han sido reasignados. ¿Qué mirada tiene el Partido Nacional en torno a esas reasignaciones en particular, más allá de lo que mencionaba en torno a Fiscalía y a Educación? Gracias. Obviamente no satisfacen lo que son las demandas de los interesados ni las necesidades del país, pero reconocemos que ha habido un esfuerzo en un momento en el que el país, como siempre, tiene restricciones en materia presupuestal. Respecto a temas de seguridad que usted decía, ¿qué aspectos no le convencen de la propuesta presupuestal que finalmente tiene avance para poder ser aprobada, digamos? Buenas tardes para todos. La gran carencia, falta que tiene este presupuesto es un plan de seguridad. El compromiso que tuvo el Frente Amplio y el hoy presidente Orce, candidato Orce en aquel momento, era, como dijo recién el senador Botana, lo registraron todos ustedes, 2.000 policías ejecutivos en todo el país. Es la demanda más grande que tienen los uruguayos, que tenemos los uruguayos. Y además tener un plan de seguridad, un rumbo. Uno de los vacíos más grandes que tiene este presupuesto es que no tiene plan de seguridad. Tan es así que recién prevé
asignaciones para el año 2027 y 2028. Fíjense que estamos hablando casi que del año preelectoral, pero estamos en el 25. Es decir, que no tenemos plan en el 25, no tenemos plan en el 26 y hay un acto de fe que es tener un plan en el 27. Es decir, para la demanda más importante, para la urgencia más grande que tenemos los uruguayos, que es tener un rumbo en el ataque al delito, en el ataque al crimen, en el ataque al narcotráfico, el Ministerio del Interior y el Gobierno no tienen rumbo, no tienen plan y no lo han podido mostrar. Pese a eso votamos los recursos, pero como le dijimos en su momento, es un acto de fe. Son recursos para algo que no se conoce. Y vuelvo a reiterar, no se cumplió con el compromiso electoral de los 2.000 policías ejecutivos que todo el Uruguay es testigo, fue compromiso de campaña. Buenas tardes. La consulta es sobre seguridad, no sobre presupuesto, y el presidente Orsi y el ministro Negro dijeron que el modelo Bukele era un ejemplo a analizar. Posteriormente aclararon que no se podía extrapolar a Uruguay. ¿Qué valoración hacen sobre estos dichos? Nosotros vivimos en Uruguay, no en El Salvador. Y nosotros necesitamos soluciones en Uruguay. Y necesitamos que el gobierno tenga un rumbo. No nos metemos en las discusiones, serán temas de la izquierda, buena discusión. El presidente dijo una cosa de mañana, se dijo de tarde, tuvo críticas, que nosotros fuimos testigos aquí en el Palacio. Son temas de otro costal. Lo nuestro es que los uruguayos tengan un plan, no importa el nombre, que el gobierno tenga un rumbo, que proteja a los uruguayos, que, lo dijimos hoy en sala, en un tema que hay tantas diferencias, podría el gobierno tener una decisión que resuelva un tema que hace tiempo tenemos que resolver, que es enviar la venia para designar fiscal de corte a la doctora Mónica Ferrero. Todos coincidimos, el propio presidente de la República dijo hoy en la conferencia que tuvo, que ustedes registraron, que era una persona que era la fiscal en el momento y que no tenía una propuesta alternativa. Si lo hubiera tenido, lo hubiera hecho. Creo que sería una muy buena señal para el Uruguay que todo el sistema político coincidiera en designar fiscal de corte a la mejor fiscal que ha tenido de corte que ha tenido el Uruguay desde que se creó la institución, que es la doctora Mónica Ferrero. No solo por su experiencia profesional, no solo por su idoneidad, no solo por su persona, sino porque ha demostrado con los hechos que le tocó vivir hace muy pocos días atrás, que por algo el crimen organizado y el narcotráfico la tienen como enemiga. Es Javier García, senador del Partido Nacional, entonces en esta conferencia en la que está toda la bancada de ese sector político. Vamos a cambiar de asunto. Les contamos que el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito condicional para proyectos de inversión por $500 millones para apoyar la transformación del sistema de transporte metropolitano. Desde el BID se señala que esta línea de crédito beneficiará directamente a 1.300.000 personas que son residentes justamente del área de influencia de los corredores que se van a desarrollar, quienes contarán con nuevos servicios de transporte y también con espacios públicos renovados. El programa financiará la implementación de un sistema de bus de rápido tránsito eléctrico y de alta capacidad en 2 corredores troncales, Avenida 8 de Octubre y Avenida Italia. El nuevo sistema incluirá estaciones, carriles exclusivos segregados, pasos a desnivel en cruces principales, un tramo subterráneo en la Avenida 18 de Julio y una terminal intercambiadora en 3 cruces, punto de conexión entre ambos corredores. Este es el proyecto que maneja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tras analizar varias posibilidades y al que se ha sumado la Intendencia de Montevideo. Entre los puntos que restan por definir se encuentran cuál será el tramo subterráneo a construir debajo de la Avenida 18 de Julio, en principio previsto hasta la calle Fernández Crespo, aunque también se analiza que sea hasta Barrio Zamorín. Como parte de esta nueva línea de crédito, el directorio del BID también aprobó una primera operación individual de $10 millones destinada a fortalecer la contratación de servicios de infraestructura y de transporte y a mejorar la coordinación interinstitucional y las capacidades técnicas de las instituciones responsables. La primera operación apoyará la elaboración de los proyectos necesarios para licitar las obras e intervenciones
intervenciones previstas con el objetivo de disponer de documentación con el nivel de definición adecuado para estructurar licitaciones de alta calidad, reducir riesgos contractuales y asegurar una ejecución y operación eficientes y sostenibles. Esta primera operación individual por un monto de $10 millones bajo esta línea de crédito cuenta con un plazo de amortización de 25 años y un periodo de gracia de 5 años y medio. Atención, cambiando de tema, les contamos que el Banco de Previsión Social informó que más de 155.000 personas jubiladas y pensionistas de menores recursos recibirán en diciembre una partida especial de 3.151 pesos por concepto de canasta de fin de año. El pago de esta partida se realiza a partir del martes 2 de diciembre, cuando se abonan las pasividades de noviembre a través del medio de pago donde cobran habitualmente sus prestaciones. Las personas beneficiarias son las personas jubiladas que perciben pasividades de hasta 20.458 pesos, equivalente a 3 bases y prestaciones contributivas. Las y los pensionistas por sobrevivencia, vejez e invalidez y beneficiarios de asistencia a la vejez del MIDES mayores de 65 años al 31 de octubre de 2025 que perciben pasividades de hasta 20.458 pesos. Ahí está el universo de personas beneficiarias. Exacto. Bueno, el organismo previsional informó que en todos los casos las y los jubilados y pensionistas deben vivir en Uruguay y no percibir otros ingresos de origen público o privado. La cantidad de beneficiarios, según los números oficiales, podría ampliarse en unas 10.000 personas si se incorpora a quienes cobran pensión por sobrevivencia, que deben presentar para ello una declaración jurada que acredite que el promedio de ingresos del núcleo familiar no supera los 20.458 pesos. Y vamos al panorama internacional. Les contamos que decenas de personas muertas y casi 300 personas desaparecidas es el saldo primario del incendio que se dio en varios rascacielos de Hong Kong. Sí, un siniestro, en este caso, que arrasó un complejo residencial en el norte de Hong Kong y dejó un saldo de 36 personas muertas y 279 desaparecidas. Según esto, un conteo primario que podría aumentar con el correr de las horas. Un gigantesco incendio arrasó este miércoles varios bloques de gran altura en un complejo residencial de Hong Kong, dejando al menos 36 muertos, mientras medios locales informaban que algunos residentes habían quedado atrapados y que las autoridades calculan que pueden ser unas 279 personas. El complejo de vivienda siniestrado consta de 8 edificios con casi 2.000 apartamentos, donde vivían alrededor de 4.800 personas, muchas de ellas mayores, y que fue construido en la década del 80, pero que había sido renovado recientemente. Los bomberos explicaron que el intenso calor dificultó las operaciones de rescate y hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego, aunque las autoridades señalaron que empezó en el andamio exterior de una torre de 32 pisos para luego propagarse al edificio y a otras torres cercanas, probablemente a causa del viento. John Lee, director ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong, comunicó que 29 personas han sido hospitalizadas, 7 de ellas en estado grave, mientras que la policía y el departamento de bomberos ya han creado un equipo dedicado a investigar la causa del incendio, según dijo. El presidente de China, Xi Jinping, expresó sus condolencias y solidaridad con las víctimas y pidió implementar acciones para reducir el número de afectados y los daños, según las cadenas estatales chinas. Bueno, nos estamos yendo, vamos a compartir con ustedes los datos del tiempo, pero antes un aviso especial de Inumet. Atención. Sí, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un informe especial por aumento de las temperaturas para este jueves y viernes para todo el país, principalmente para el norte, donde se esperan valores en el entorno de los 34 grados. Continúo con ese aviso especial porque Inumet advierte que esas temperaturas se percibirán como muy elevadas al compararse con las sensaciones de los últimos días, donde los registros estuvieron por debajo de lo habitual para esta época del año. O sea, está dando cuenta allí Inumet de un fuerte contraste en términos térmicos entre lo que vivimos durante capaz que las últimas 2 semanas y lo que se viene ahora con estas temperaturas tan elevadas.
Bien, vamos a repasar entonces los datos del tiempo, que algo de esto nos traen, obviamente. Vamos a ver cómo está el tiempo mañana jueves 27 de noviembre, que estará algo nuboso y nuboso en Montevideo y área metropolitana en la mañana, y en la tarde nuboso con periodos de cubierto y posibles tormentas aisladas. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima, lo dicho, 31. Ahora pasamos al pronóstico del tiempo para pasado mañana, viernes 28 de noviembre, en Montevideo y área metropolitana. Por la mañana se espera que el cielo esté algo nuboso y nuboso, con periodos de cubierto, tormentas aisladas y mejoras temporarias. Y por la tarde y la noche se arregla porque el pronóstico dice simplemente cielo algo nuboso y nuboso y ya no pronostica precipitaciones. Las temperaturas extremas previstas para capital y cercanías para el viernes son una mínima de 16 grados y una máxima de 25. Ahora sí nos despedimos, los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B y luego el resumen de esta edición en síntesis. Tempranito mañana habrá MB de Noticias en vivo como siempre desde las 8, el segundo turno informativo llegará a las 13 y les estaremos esperando como siempre para el Central. Bien, nos despedimos entonces, que pasen bien. Que pasen bien, hasta mañana. Hasta mañana.